en todo y amándola mucho. ¿Y tienes hijos? Tengo una niña de 4 años y Dios me va a regalar un niño varón. Bueno, y yo sé que en esta convención Dios te trajo para tratar contigo y para encaminarte. Pero lo que yo percibo es que el Señor te está guiando ya más a la parte ministerial. O sea, Dios quiere hacer un cambio en su corazón muy fuerte, donde todo ese pasado va a quedar atrás, pero necesitas tener ese encuentro genuino con Jesús. Y como que tú tienes cuentas pendientes en el reino espiritual, porque hirió a muchas personas. Y el Señor te va a guiar cómo restaurar, aunque no sea con las mismas, pero con otras personas. Vas a restaurar, llevar un mensaje de vida, de esperanza. O sea, es un tiempo donde Dios va a cambiar su vida y direccionarla de la manera correcta. Porque hasta este momento estabas en esa incertidumbre, que no sabía en qué lugar estar, qué hacer. Pero ya el Señor te quiere direccionar en esa área. ¿Ok? Amén, pastor. Gracias. Amén. Aleluya. ¿Cómo va? ¿Cómo es su nombre? Juan David. Ok, Juan David, ¿qué tienes? 18. 18 años. ¿Y cuánto llevas de conocer al Señor? En la misión 5 años. ¿Y qué ha hecho el Señor en su vida? Un cambio. ¿Cómo lo conociste a Él? En un encuentro. ¿Y cómo fue ese encuentro? Pues no, pues creo que básicamente fue ver la revelación de la cruz. Y desde allí, ¿cómo te relacionas con Dios? Bueno, creo que el hombre lucha mucho con la oración, pero básicamente es buscar a diario tratar de poder hablar con Él. O sea, cuando dice lucha mucho con la oración, es que se te dificulta a veces orar. ¿Qué tiempo estás tomando por día? 1 hora. Ok. Y en esa hora, ¿cómo divides el tiempo en oración, en lectura de la palabra? ¿Cómo la divides? 40 minutos oración y 20 minutos palabra, pastor. Y cuando oras, ¿qué le dices? Así una orientacioncita. Pues básicamente, pues darle gracias primero porque por el día, purificarme antes de empezar a entrar más en oración con Él. ¿Y alabas al Señor también? ¿Algún cántico en especial? Me encanta Generación 12, entonces todos los días escucho adoración. ¿Y cuál es de las canciones que más te gusta de Generación 12? Ahorita la última, Sana Nuestra Nación, del nuevo álbum. A ver, ¿puedes cantar un poquito? Que Dios te bendiga. ¿Y tú qué eres? ¿Familiar, amigo? No, conocido. ¿Él no es hermano? Pues digamos que en este momento sí empieza a ser mi hermano. En Cristo, ¿no? Correcto, sí. ¿Cuánto ya de conocer al Señor? La verdad, en este momento lo estoy conociendo. ¿Quién te invitó? La persona que me invitó en este momento no puede estar acá, pero sé que desde donde está me está acompañando con todo su corazón. ¿Qué milagro tú necesitas que el Señor haga en su vida? Salvar mi hogar. ¿Cuál es el problema en tu hogar? Yo he fallado como hombre, no le he cumplido a mi esposa y eso me ha dolido mucho. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Dice
el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. En otras palabras, las viejas que tenían se fueron. Y ahí es donde el Señor hace todas las cosas nuevas. Ahora, yo sé la lucha que tú tienes, porque cuando uno no conoce a Dios, el enemigo lo atrapa a uno y pone deseos que uno sabe que no son correctos, pero son más fuertes que uno, lo vencen, falla uno, y luego viene lo que es la culpabilidad. O sea, la estrategia de Satanás es que te presiona el pecado y luego el mismo diablo te acusa. Así es como él trabaja. Entonces tú te vas a acostar y el pensamiento le mortifica, viene como que la incertidumbre, se monta las películas, todo se va a acabar, mi hogar se va a acabar, todo. Entonces monta todas unas películas. Pero cuando tú te vuelves a Dios de todo corazón, el mismo Señor dice, yo hago nuevas todas las cosas. Entonces lo primero que Dios va a hacer es cambiar su corazón. ¿Qué significa cambiar el corazón? Es la gracia de Dios, porque todo lo malo que nosotros teníamos, el mismo Señor Jesús lo tomó, lo llevó en su cuerpo y pagó el castigo que tú merecías. Entonces todo lo malo que tú tenías, Jesús lo llevó. Y por el hecho de que tú estás creyendo en Jesús, todo lo bueno que Él es, Jesús te lo da. Y ahí es donde viene el cambio de naturaleza, donde tú ya no vas a ser el mismo de antes. Que la misma esposa le va a decir, ¿y qué te pasó? ¿Estás fingiendo? ¿Me estás así tratando todo hipócrita? No, cambié. ¿Qué? No, sí, cambié. Hasta no verlo, no creerlo. Pero ya cuando se da cuenta que tú eres ya otra persona, ahí sí le va a decir, quiero ir hacia esa iglesia donde tú estás yendo. ¿Ok? Aleluya. ¿Faltó alguno? No van a hacer bajar. Vamos a aprender de la palabra. Amén. Por favor, amarran sus cinturones, porque esto va a despegar. Quiero que abra su Biblia en el libro del profeta Amós. El profeta Amós es uno de los profetas menores. Los profetas menores están antes de que comience el Nuevo Testamento. En el capítulo 4, la segunda parte del verso 12, dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Repito, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Padre, hoy pedimos que hables a nuestras vidas, ministra a nuestros corazones, que hoy tu palabra nos sea revelada, para que nosotros la entendamos, la guardemos, la practiquemos y la declaremos. Es en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Hoy quiero tratar sobre el tema un verdadero encuentro. Me pareció interesante lo que me dijo el joven primero que entrevisté, que lo que lo cambió a él fue el encuentro. ¿Y cuántos hay acá que el encuentro los haya cambiado?
Ok. Y es interesante que el Señor nos dice a través del profeta Amós: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 5, verso 3, el Señor prácticamente se le había revelado a Moisés y dice este texto: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. El pueblo de Israel estuvo por más de 400 años en Egipto. Por 400 años fueron esclavizados, hasta que Dios despertó el espíritu de Moisés y guió a Moisés para rescatar al pueblo de Dios de la esclavitud que tenían estos en Egipto. Y acá está diciendo: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Como podemos, aquí nos está hablando de que nosotros no somos los que encontramos a Dios. Es Dios el que nos encontró a nosotros. Y esto sucedió en el pueblo de Israel. El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Yo sé que cada uno de ustedes tiene una historia de cómo ese encuentro con el Señor. Y dice: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días en el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Era todo lo que Moisés le estaba pidiendo a Faraón. El Dios de los hebreos nos ha encontrado, solamente déjenos estar 3 días disfrutando de ese encuentro. Y dice: para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Note que lo que protege al pueblo de Dios de los juicios, ya sea pandemia, lo que sea, es ese encuentro con el Señor. Pero dice: prepárate para el encuentro con tu Dios. Ahora, Faraón viene a ser como un prototipo de Satanás. Cuando Moisés fue a decirle esto a Faraón, Faraón dijo: estos están ociosos, y puso más trabajo sobre ellos, los empezó a oprimir más, a ver si ellos desistían. Pero cuando uno lee el libro de Éxodo, ahí encuentra cómo Dios empezó a tratar a Faraón y a toda la nación de los egipcios. Fue cuando vinieron las 10 plagas en Egipto, y la última plaga fue la más fuerte. Fue la muerte a todos los primogénitos de Egipto. En el pueblo de Israel no se registró ni un solo muerto, aunque los israelitas vivían en Egipto, y cuando un juicio viene sobre una nación, afecta a todos. Pero Dios les dio la pauta de cómo ellos se podían proteger de que ese juicio cayera sobre ellos. Y les enseñó un principio, que fue el principio de la Pascua. El padre de familia, ¿cuántos acá que son padres de familia? Levanten la mano. Ok. Entonces, lo primero que hizo Moisés fue a decirle a todos los padres de familia que se prepararan para ofrecer la Pascua. Entonces, cada familia
debería sacrificar un cordero. La sangre de ese cordero la recogía en un recipiente llamado lebrillo, y luego el mismo padre, con ramas de hisopo, estas ramas sobreabundan en el Medio Oriente, mojaba las ramas en la sangre del cordero y pintaba los dos postes y el travesaño de la puerta de la casa. Y con esto quedaba ya la casa protegida para que el ángel de la muerte viera la sangre y no entrara en esa casa. Ahora, todo esto vino a ser también un prototipo de lo que sería la obra de Jesús. Jesús es el Cordero de Dios. Él, cuando vino a este mundo, fue el único que nació sabiendo que nacía para morir, pero para morir en la cruz del Calvario. El mismo Señor ofrendó su propia vida por nuestra redención. Por eso fue que cuando Él empezó su ministerio, Juan el Bautista, o el bautizador, cuando vio a Jesús, le dice a sus dos discípulos que estaban cerca de él: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús vino a este mundo. Recuerde, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué es el Hijo de Dios? Es conocido Jesús como el segundo Adán o el postrer Adán. Adán tuvo un nacimiento donde el que intervino fue Dios. Dios fue el mismo que creó a Adán. Pero como Adán pecó, todos los que nacían de esa descendencia traían una marca: el pecado original. Nosotros todos venimos de Adán y traemos esa marca, el pecado original. ¿Y en qué consiste el pecado original? En que uno desde una temprana edad se inclina más a lo malo que a lo bueno. Ustedes lo ven nomás en los hijitos de 2, 3 añitos, todos dulces, todo tierno, pero hay que le van a quitar un juguete, cambia. Entonces tenemos como que esa marca. Cuando el Señor prometió que enviaba a su Hijo como el postrer Adán, Satanás estaba pendiente a ver cuál era el que tenía un nacimiento diferente. Cuando nació Moisés, Satanás pensó que él era el Mesías, y fue cuando mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Pero cuando nació Jesús, Herodes se estremeció. Recuerde que Jesús nació de la Virgen María. ¿Cómo así? La Virgen María estaba ya comprometida con José para casarse, pero el mismo ángel Gabriel se le reveló y le dijo que la presencia, la unción de Dios vendría sobre ella, y concebiría en su vientre y daría a luz un hijo, y llamaría su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando Herodes se enteró de que había nacido un bebé, él, buscando ese bebé, mandó matar a todos los niños menores de 2 años, a ver si Jesús ahí moría, pero Dios lo guardó sobrenaturalmente. Entonces Jesús nació como el postrer Adán, nació sin pecado. Adán nació sin pecado, luego él se contaminó con el pecado. Cuando Jesús tenía 30 años, fue impulsado por el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo lo llevó al desierto para que fuera tentado por el diablo. Después de 40 días de estar en ayuno, en oración, en comunión con Dios, viene el tentador. Pero el tentador llegó muy amigable, le habló muy suavemente
Imagínense, después de 40 días de no haber comido nada, se despierta un hambre tremenda y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús tiene espíritu, alma y cuerpo. Adán, la Biblia lo identificó como alma viviente. ¿Por qué? Porque cuando él pecó, el espíritu de Adán murió. Entonces nosotros venimos de Adán y éramos también almas vivientes. O sea, el alma y el cuerpo trabajan juntos. En el alma está mente, emociones y voluntad. Pero el espíritu es lo único que nos conecta con Dios. El alma no. Es el espíritu el que nos conecta con Dios. Y por causa del pecado, el espíritu murió. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para que el espíritu cobre vida? Es ahí donde tenemos el gran tesoro, la Biblia. Cuando uno empieza a leer la Biblia, el apóstol Pablo dijo: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, en la medida que uno está leyendo la palabra, la fe en nosotros empieza a crecer. Y mi experiencia de joven, que a mí no me interesaba leer la Biblia, uno está en otra frecuencia, pero gracias a un profesor de filosofía que era bien ateo, él atacaba tanto los dogmas sagrados que me motivó a mí a leer la Biblia. Y yo pensé: si este hombre que es tan ateo ha leído la Biblia y la ha estudiado, ¿por qué yo no? Y dije: la voy a leer y le voy a demostrar a ese hombre que está equivocado. Y cuando empecé a leer la Biblia, no era porque fuera espiritual o quisiera ser espiritual, no, era por pelear con ese profesor. Pero luego me olvidé del profesor y de todo. Y después de 9 meses, que ya había leído casi todo el Antiguo Testamento, había leído los 4 evangelios, pero yo no conocía a Jesús. Pero todo eso me preparó para el encuentro con Dios. ¿Qué dice el texto de Amós? Prepárate para el encuentro con tu Dios. A ver, los jóvenes, cuando conocen una damita que les gusta y tiene una cita con ella, ¿qué hacen? Se preparan, buscan la mejor pinta, la mejor presencia, el peluqueado, bueno, no sé si el peluqueado o el peinado, tal como me levanté. Entonces, algo que impresione o que asuste. Y cuando el hombre quiere impresionar, hace todo lo posible, pero dice: prepárate para el encuentro con tu Dios. Ahora, ¿cómo uno se prepara para el encuentro con Dios? Vean, hay varias formas, pero la más importante es cuando uno empieza a leer la Biblia. Ahí, especialmente los evangelios, ahí vamos a entender el corazón de Dios. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Ahora, nosotros tenemos dentro del proceso de las personas que se están convirtiendo y creciendo en la fe, algo que llamamos encuentro. Y el encuentro es un retiro de 3 días. Por eso acá, en el caso del pueblo de Israel, el Señor les dijo, fue a los judíos: vayan a un encuentro. Y lo que piden ellos, lo que pedían era: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Dios, a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces, el encuentro es un retiro de 3 días. Y no te queden en el desierto. O sea,
ese retiro no es para un banquete, para una gran celebración, es un recogimiento espiritual para que nosotros nos conectemos muy bien con Dios. Entonces ahí no es ni llevar música, ni libros que distraigan, nada, y estar atento a las enseñanzas. Y por eso nos enfocamos en los encuentros en 5 aspectos fundamentales. Número 1, seguridad de la salvación. O sea, porque en el encuentro ahí uno sabe, por medio de la palabra, y entiende que Jesús fue para salvarnos. Seguridad de la salvación. Pero también el encuentro trata con nosotros lo que son las heridas que tenemos desde que nacemos. O sea, ¿cuántas madres cuando tienen el hijo en el vientre, yo no quiero más bebés, y se golpean a ver si el niño muere? Y el niño no murió y nace, pero el niño ya tiene. Todo eso que hizo la mamá ya afectó, hirió al niño. Los maltratos en la niñez, los abusos, a veces abusos sexuales, todo eso son marcas. Entonces, cuando se va al encuentro, el mismo encuentro, el poder de Dios viene a esas heridas y el mismo Señor las sana. De tal manera que la persona, cuando sale del encuentro, es como si nunca hubiese vivido eso. Siente la impresión de que eso lo vivió otra persona y no él. Y esto es lo que hemos visto a través de los años, con los testimonios que dan las personas de lo que Dios hizo en el encuentro, es que esa marca que los acompañaba noche y día desapareció. Y ellos sienten que eso como que les pasó a otra persona. Lo otro que se ve en el encuentro es la liberación. Ahora, cuando nosotros estamos lejos de Dios, abrir puertas a la inmoralidad sexual, puertas a los vicios. Unos consumen droga, alcohol o cualquier otro vicio, o tienen malos hábitos y muchas cosas que contaminan y corrompen a las personas, o que acuden al ocultismo, a que les lean la palma de la mano, las cartas u otras cosas más, que todo eso tiene que ver con hechicería, o consultaron brujos o chamanes o lo que sea. Entonces ahí en el encuentro es cuando las personas saben que le fallaron a Dios, se arrepienten y renuncian a toda esa vida pasada y se cancelan esos argumentos. El apóstol Pablo, quien persiguió a los cristianos, que fue sin misericordia, y como había tenido éxito en Jerusalén, porque a muchos los encadenaba, los mandaba a la cárcel, y como tuvo éxito en Jerusalén, se fue a Damasco a querer hacer lo mismo con los otros cristianos. Y cuando va camino a Damasco, el Señor Jesús se le aparece en el camino, pero de una manera gloriosa, porque ya Jesús había muerto, había resucitado, había ascendido al cielo. Pero ahí, en ese camino a Damasco, él vio a Jesús como esa luz gloriosa que lo dejó completamente ciego. El caballo se asustó, que tumbó a Pablo, salió el cuerpo ahí a un lado, y Pablo quedó, en ese entonces era Saulo, quedó completamente ciego. Y oye una voz, la voz del Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y él quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué quieres que haga, Señor? Le dijo: ve a Damasco, a la calle llamada derecha, y ahí
se va a ubicar en tal lugar y espere nuevas órdenes. Y estuvo 3 días ahí en esa casa donde el Señor le orientó. Y durante esos 3 días que vivió, los mismos pasos del encuentro, la seguridad de su salvación. Ahí él entendió que Jesús no era cualquier persona. Jesús es el mismo Dios que se hizo hombre por salvarnos a nosotros. Y ahí tuvo seguridad de que Jesús es Dios. Él estaba persiguiendo a Jesús porque pensaba que el cristianismo era una amenaza a la fe judaica, pero ahí él entendió que Jesús, de acuerdo a la Biblia como él la dominaba muy bien, el Señor le abrió las escrituras y entendió que Jesús sí es el verdadero Dios. Entonces ahí tuvo seguridad de la salvación. O sea, él no estaba pensando que el cristianismo era una secta rara. Entendió que es la vida para el creyente. Entonces tuvo seguridad de su salvación. Pero también lo segundo es sanidad interior. O sea, es cuando las personas han sido heridas. El caso de Pablo era lo contrario. Él quería a la gente. Era el que dejaba las heridas en el corazón. Pero ahí él se dio cuenta que todo lo que él había hecho fue malo. Dios lo redarguyó de pecado. Y por eso el Señor le dijo: ahora tú tendrás que y vas a entender lo que es sufrir por mí. Porque hizo sufrir a otros. Ahora el Señor le dice: ahora tú vas a entender lo que es sufrir también por mí. Lo tercero que se vive es liberación. Entonces, ¿cuántas veces las personas están tan atadas que hacen cosas que ellos no quisieron hacer? Como lo decía el señor con el que está acá, que decía: lo que voy a hacer es cambiar el modo de ser. No voy a herir más a mi esposa, no la voy a maltratar, me voy a comportar como un verdadero esposo. O sea, es cambiar toda la actitud. Y note que cuando uno tiene ese encuentro con Jesús, esas cadenas de opresión se rompen. Y no toma meses, es cuestión que el corazón esté dispuesto. Ustedes podrán pensar: uy, esto me tomará una eternidad. No. Cuando yo conocí a Jesús, esa misma noche de mi encuentro, todo el tiempo de mi encuentro, en mi caso fueron 3 horas. Recuerde que había leído la Biblia por 9 meses. Dios estaba preparando mi corazón. Pero en ese encuentro, todo dentro de mí cambió. Se rompieron todas las cadenas, todas las ataduras. Todo lo que había de vicio desapareció. En ese mismo encuentro fui libre. O sea, uno para ser libre no necesita meses, es cuestión de la disposición de uno. Si ustedes se disponen hoy mismo, todos serán completamente libres, se romperán todas las cadenas, ustedes podrán experimentar el nuevo nacimiento. Lo cuarto que se experimenta en el encuentro es la llenura del Espíritu Santo. Algunos no entienden qué es eso de llenura del Espíritu Santo. Recuerde, Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo. Por el pecado, el alma murió, el espíritu murió. Entonces nos quedamos como con alma y cuerpo. Pero lo único que nos puede conectar con Dios es el espíritu. Y cuando uno acepta a Jesús, que uno lo acepta por fe: Señor Jesús, yo me arrepiento, renuncio a mi vida de pecado, te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Inmediatamente con esta oración, así como cuando Dios sopló sobre Adán, cuando era solamente un muñeco, sopló y vino aliento de vida. Y Adán tomó vida a su alma y vida a su espíritu. Ahora, nosotros al entregar nuestro corazón a Jesús,
ese mismo soplo viene sobre nosotros y da vida a nuestro espíritu. Y uno siente el Espíritu Santo, como lo dice en Juan capítulo 7, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Uno va a sentir el Espíritu Santo como ríos de agua viva. O sea, no es cualquier experiencia, es una experiencia sobrenatural. Uno siente que Dios está dentro de uno. No es algo emocional, es algo real. Uno lo vive, uno lo siente. Y luego el mismo Espíritu Santo, dice la Biblia, de la abundancia del corazón, ¿habla qué? La boca. El Espíritu Santo lo primero que llega a conquistar es nuestro corazón. Al conquistar nuestro corazón, lo va a expresar con la boca. Y es cuando empiezan a salir palabras en otro idioma. Que tú estás adorando al Señor. Señor, te amo. Y luego, ay, ¿qué me está pasando? No, no es que te está pasando. Es que el Espíritu Santo que está en ti está adorando al Señor en un lenguaje sobrenatural, glorificando el nombre de nuestro Rey. Note, da vida al Espíritu. ¿Cuántas veces usted llega a la casa? Ay, ¿qué hago? No saben qué hacer, todos aburridos. Buscan el control de televisor. Y cambien y cambien. Y pierden tiempo ahí. Me voy a dormir. Pero cuando alguien tiene el Espíritu de Dios, no necesita ni del televisor, ni del radio, ni de nada, porque sabe que el Señor en nosotros es vida en abundancia. Algunos piensan que tienen vida porque viven en programa día a día. No, eso no es vida, eso es muerte. Pero cuando uno conoce al Señor, todo el tiempo hay gozo en el corazón. Todo el tiempo. Porque el gozo del Señor es... ¿El gozo del Señor qué es? Nuestra fortaleza. Dígalo conmigo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Ahora dígalo más fuerte. El gozo del Señor es mi fortaleza. Un aplauso a Jesús. Entonces, ¿en cuánto vamos? En el cuarto. Primero, ¿cuál es? Seguridad de la salvación. Segundo, sanidad interior. Tercero, liberación. 4, llenura del Espíritu Santo. Y quinto, visión. Pablo recobró la vista inmediatamente. Tuvo visión. Y cuando uno conoce al Señor, el Señor quita el velo y nos da la visión de todo lo que Él tiene para nosotros, de todo lo que Él tiene para nuestro ministerio, de todo lo que Él tiene para que nosotros glorifiquemos su nombre. Ahí es cuando empieza una verdadera nueva vida. Cuando yo conocí al Señor, yo lo conocí en la sala de mi casa. Como les dije antes, después de 9 meses de estar leyendo la Biblia, tuve mi encuentro con Jesús. Nací de nuevo. Yo no conocía ninguna iglesia, ni sabía qué enseñaban los cristianos. Pero todos los días salía a caminar por 2 horas, solamente hablando con Jesús. Y en una de esas caminatas pasé por un lugar, era como una calle un poquito oscurita, pero escuché que habían personas cantando y aplaudiendo. Y yo me asomé a ver qué era. Y era una pequeña congregación donde las personas estaban alabando al Señor. Y yo miré y me pareció tan ridículo y dije, eso está conmigo. Me voy. Y no me pude mover.
yo oí una voz que me dice, no vas a ir a ningún lado, vas a entrar ahí. Y yo miré y dije, eso no me gusta, me voy. Y no me pude mover. Y me dice la voz, ya te dije, no vas a ir a ningún lado, vas a entrar ahí. Entré y escuché la palabra. Hablaron sobre el libro de Hechos. Y me llamó la atención, no había leído el libro de Hechos, pero me impresionó la vida de los primeros cristianos. Hablaron del Pentecostés. Y yo dije, wow, esta gente sabe de la Biblia. Me gustó, seguí asistiendo. Pero como a la tercera semana de estar asistiendo, yo recuerdo que estaba en el altar, cerca al altar, ahí de rodillas, llorando, Dios mío, yo no sé a dónde me metí. Esa era mi oración. Dios mío, no sé qué secta rara será esta. Y le dije, pero Señor, si tú eres, si esto es tuyo, te pido una señal, te pido algo. Quiero verte. Y quiero que tú pongas tus dos manos sobre mi cabeza y me unjas. Ahora, como ya había leído que Gedeón pidió señales, yo dije, le voy a pedir señal. No termino la oración cuando siento detrás de mí una persona. Y yo me volteé en el espíritu a ver quién era. Y vi a Jesús, vestido de blanco. Mi mirada subía lentamente. Yo quería mover la cabeza rápido, pero no podía. Quería llegar al rostro. Pero cuando llegué al rostro, su rostro es tan resplandeciente que los rayos que salen de él son tan fuertes que uno no soporta la pureza del rostro de Jesús y el esplendor de él. Y no aguanté, fue fracción de segundo, y caí al piso. Cuando caí, él se inclinó y puso sus dos manos sobre mi cabeza. Cuando puso sus manos sobre mi cabeza, yo empecé a sentir lo que dije antes. Si alguno cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. Y empiezo a sentir esos ríos de agua viva dentro de mí. Y luego empiezo a hablar en otras lenguas. Y empiezo a hablar una lengua en otra, pero con una fuerza, con una energía, con un fuego dentro de mí. Cuando me levanté, wow, yo estaba lleno de gozo, quería abrazar a todo el mundo. Me fui a mi casa a decirle a mi madre, Padre, recibí el Espíritu de Dios. Y me estrellé con una pared. Ahí vaya con sus bodas religiosas a otro lado. Me voy donde mis hermanas lo mismo. Ya, bueno, no importa que ellas me entiendan, yo sí entiendo. Gracias, Señor, y seguí disfrutando de mi gozo, de mi alegría. Y ustedes no se imaginan lo que la presencia de Dios dentro de uno lo protege. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Ahora, yo sé que algunos han ido a encuentros, pero la buena noticia es que tienen que repetir, porque algunos se dieron vacaciones y permitieron cositas fuera de orden en sus vidas, pero están a tiempo de volver a restaurar todo. Y los que nunca han ido a un encuentro, ¿cuántos nunca han ido a un encuentro? Levante la mano, levántela. Ok, como dice la palabra, prepárate ¿para qué? Para el encuentro con tu Dios. Yo sé que esto es una preparación. Ustedes ya se están preparando para ese encuentro con Dios. Y cuando uno tiene ese encuentro personal con Jesús, vea, no hay nada
digo en el caso mío, no hay nada que me pueda separar del amor de Dios. No hay nada. Porque si hay alguien que está cerca de nosotros todo el tiempo, ese es Jesús. Me ha guardado en todo y de todo, de pruebas fuertes. ¿Y por qué Dios nos guarda? Porque nadie puede morir antes de que haya cumplido el propósito de Dios en esta tierra. Amén. Por eso Dios nos guarda. Ahora, yo sé que acá hay varios que están diciendo, bueno, Señor, yo estoy tanteando a ver si me acerco. Ya dejé tantear. Da el paso y se va a acercar a Jesús. ¿Cuántos son esos valientes que van a dar el paso? Que no lo hayan hecho. A ver, levanten las manos. Vengan para acá. Ustedes, los que levantaron sus manos. ¿Cuál es su nombre? Cristian. ¿Qué te está ministrando el Señor hoy? Pues dejar muchas malas influencias, ¿Cómo cuáles? como amigos, amigas, cosas que no me convienen a mí. Y Dios te va a ayudar para que todo eso salga de su vida. ¿Qué esperas que el Señor haga en tu vida? Quiero volver a mi primer amor. Y hoy es el día de volver a ese primer amor. ¿Qué estás esperando que el Señor haga hoy en ti? Un cambio general en mi vida. He hecho muchas cosas malas y quiero cambiar todo. Ok. ¿Qué estás esperando que el Señor haga en tu vida? Que me vuelva uno de sus discípulos. Que me vuelva uno de sus discípulos. Amén, amén. O sea, hoy es un día especial donde el Señor está preparando sus corazones para este primer impacto que es para guiarlos a ese encuentro personal con el Señor. Y desde ya empiecen a programarse para cuando venga el próximo encuentro, ninguno de ustedes falte, ¿ok? Y los que viven en otras ciudades hablan ahí con su líder para que les ayude también para ese encuentro. Pero van a poner la mano derecha en el corazón, van a hacer una oración. Ustedes recordarán cuando David pecó. Es tremendo porque David, el Señor dijo, encontré a David, un hombre conforme a mi corazón. David llegó a ser uno de los más grandes reyes en el pueblo de Israel. Y cuando estaba en su época de gloria, David falló. Cometió un pecado con la esposa de uno de sus 40 valientes. Y para encubrir su pecado, mandó matar al esposo. Y encubrió su pecado. Pero Dios envió al profeta Natán. Y el profeta Natán lo confrontó. Betsabé, la mujer de Urías, con la que él tuvo intimidad, quedó embarazada, dio a luz un niño, pero el niño murió. David lloró, gimió para que el niño no muriera, pero Dios se lo llevó. Y luego el profeta Natán lo confronta.
Y en esa confrontación, David sabía que su pecado no había quedado oculto. Y fue cuando él se humilló, se doblegó de todo corazón ante el Señor y hizo una oración tan transparente, tan genuina, que prácticamente es un modelo para cuando las personas que han pasado la línea y han fallado eleven esta oración pidiendo que el Señor les perdone. Entonces hoy vamos a orar de acuerdo a esa oración, ¿ok? Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocausto. El sacrificio de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te alegrarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Ahora vamos a enfocarnos en el verso 7. Diga: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Recuerde lo que les hablé hace un momento. El hisopo son ramas que sobreabundan en el Medio Oriente. Y cuando dice purifícame con hisopo, vamos a visualizar que esas ramas están cerca de nosotros. Esas ramas se van a mojar en la sangre del Cordero. En este es el Cordero de Dios, Jesús. Y va a sentir que esa sangre se aplica en su frente. Y va a tocarse la frente creyendo que las ramas de hisopo que están llevando la sangre está tocando su vida. Y las ramas de hisopo también representa nuestra confesión. Cuando confesamos lo que la sangre de Jesús ha hecho por nosotros.
Y al dar estas confesiones, estás aplicando el hisopo. Diga conmigo: por la sangre de Jesús, soy redimido del poder del enemigo. Satanás nada tiene en mí, porque ahora habito en la casa de Dios y al abrigo del Altísimo. Por la sangre de Jesús, todos mis pecados han sido perdonados. No hay cuenta pendiente por cobrar, porque todo fue cancelado en la cruz del Calvario. Por cuanto ando en la luz y en la comunión, la sangre de Jesús me limpia ahora y continuamente de todo pecado. Por la sangre de Jesús soy justificado, hecho recto ante los ojos de Dios. Por la sangre de Jesús soy santificado, separado para Dios. Ahora levanta los brazos al cielo y vas a adorar a Jesús y dile: gracias, Señor, por haber roto mis cadenas, por haber perdonado mis pecados, por haberme dado de tu amor, de tu misericordia y de tu perdón. Acepto, Señor, que a partir de ahora soy un hijo de Dios. Ya no soy extraño para ti, soy parte de tu familia. Gracias por salvarme y por darme la vida eterna. Y ahora vas a cruzar los brazos así. Y vas a sentir que el mismo Espíritu del Señor viene y te abraza. Recibe el abrazo de Él. Y Él te dice: hijo, si te das cuenta cómo te está llamando, te está diciendo: hijo, te llamo hijo, porque a partir de ahora eres mi hijo. Has sido aceptado en la familia de Dios. A partir de ahora, el ángel del Señor estará contigo, acompañándote y cuidándote. No tengas temor, porque yo a ti mismo te guardaré y te protegeré. Siempre te he sostenido, y mucho más ahora que has rendido tu vida a mí. Solo descansa en mí y en mis promesas. No temas por tu futuro. Yo voy a ordenar tu futuro. No temas por tus problemas. Yo voy a ayudarte a solucionar los problemas. Solo descansa en mí. Mírame a mí y sírveme, y yo te protegeré. Porque este es un nuevo tiempo para ti, dice el Señor. Dale esa adoración al Señor. Levanta los brazos y adórale a Él con todo el corazón. Y dile: gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida. Gracias por romper las cadenas. Gracias por abrir mis ojos para ver la luz tuya. Gracias, Señor, por fortalecerme espiritualmente y por ayudarme a ser un conquistador. Te amo, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén.
Todos los que están en su silla, levanten los brazos. Todos vamos a adorar al Señor, dándole gracias. Démosle gracias, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida, en esta convención. Gracias porque has despertado mi espíritu a la intimidad contigo. Gracias porque contigo soy más que vencedor. Yo sé que tú estás conmigo, pero también yo estoy contigo, Señor, y te alabo y te adoro con todas las fuerzas de mi alma. Dar un aplauso a Jesús. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, tu amor no tiene fin. Adórale a Él, adórale a Él. No tiene fin, tu amor 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 no tiene fin. Padre, hoy pido que cada familia aquí representada goce de la bendición tuya, que tú envíes ángeles a cuidar de ellos, a guardarles, a protegerles, y permite que estos tus hijos den fruto abundante para la gloria tuya. Solo tú, Señor, los puedes sostener de tu mano derecha para que ellos puedan perseverar hasta el fin. Hoy los bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Fuerte ese aplauso a Jesús. Fuerte ese aplauso a Él. Les amamos. Que Dios los siga bendiciendo. Bueno, ¿cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Vamos, denle un fuerte grito de júbilo.
¿Dónde están los hombres visionarios de Colombia, de las naciones? Vamos, aplauda, dele alabanzas a Dios. Qué bendición todo lo que ha acontecido en esta convención. Dios, el deseo del corazón de Dios es que como hombres podamos pasar a otro nivel. ¿Por qué no le dice a la persona que tiene al lado, tú eres la esperanza de tus hijos? Y es verdad, tú y yo somos la esperanza de la nueva generación de Colombia que se va a levantar, de Ecuador que se va a levantar, de Chile, de Venezuela, de las diferentes naciones que están en línea. Pero ¿saben una cosa? Dios quiere que nosotros nos santifiquemos en todo aspecto y que podamos entender que somos una ofrenda para Dios. Y cuando digo eso, todos dicen, uy, Dios mío, este man nos va a hablar de la ofrenda. De hecho, aquí en la iglesia ya me ven y va a hablar de la ofrenda. Y les quiero decir una cosa, para mí es un honor hablar de la ofrenda, porque la ofrenda es una gran manera de expresar adoración a Dios. ¿A cuántos de ustedes les gusta adorar a Dios en medio de la oración? ¿A cuántos? ¿A cuántos les gusta adorar a Dios en medio de la alabanza, de la música? ¿A cuántos? ¿Y a cuántos les gusta adorar a Dios entregándose en delante de Él como una ofrenda? ¿A cuántos? Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Ahora, toda la parte logística, en el espaldar de sus sillas está el sobre. Si alguien necesita un datáfono, puede levantar su mano, lo sugieres, se lo pueden hacer llegar. La gente que está en casa puede hacer uso del código QR, pero ¿saben una cosa? Es